Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Gracias y paz del Señor. Bueno, quería eh, que pudiéramos iniciar con una nueva carga. eh, y esta carga está muy orientada hacia esa reflexión y a esa adopción de la identidad nuestra como hijos de Dios. Eh, Porque claro, hemos recibido al Señor Jesús, somos, somos hijos de Dios, sabemos que somos hijos de Dios, eh, pero hay una reflexión profunda acá que todos los creyentes deberíamos tener, y, y es si nosotros nos estamos comportando como hijos, ¿cierto? Si nosotros estamos reconociendo esa paternidad de Dios Padre, ¿cierto? Porque sabemos que Jesús es nuestro Señor, sabemos que Él es nuestro hermano, que Él habla también que es nuestro amigo si lo obedecemos, eh, que nadie viene al Padre sino por Él, pero nos olvidamos del Padre, nos olvidamos de, de esa persona de la Trinidad que es nuestro papá, que, que finalmente Él intencionalmente envía a Jesús, no solo para que seamos salvos a través de Él, sino para que podamos aprender a comportarnos como hijos del Padre, ¿cierto? Y vemos la forma en que Jesús se relacionaba con el Padre, la forma en que oraba, la forma en que dependía de Él, siendo el Dios, obviamente, pero dándonos ese ejemplo. Y es en Jesús en quien tenemos como ese buen y mejor ejemplo de cómo ser hijos, de cómo podríamos decirlo, ser buenos hijos de nuestro Padre Celestial. eh, y en medio de ese proceso, de esa reflexión y de esa adopción de esa identidad, eh, el Señor quiere poder sanarnos, poder restaurar a muchos de nosotros. Porque desafortunadamente, en especial en estos países latinoamericanos, en las últimas décadas, y esto lo han medido y lo han estudiado, la realidad más latente es que muchos de nosotros hemos crecido sin una figura paterna. O quienes han tenido la fortuna de crecer con una figura paterna, de pronto esa figura paterna ha sido una figura paterna ausente, negativa, eh, destructiva, abusadora, ha sido mal ejemplo. Y muchos de nosotros, sin saberlo, cargamos con duras cargas en nuestro corazón, con temas no resueltos en nuestro ser, y tenemos una oportunidad enorme en nuestro carácter de que podamos ser amoldados a través del amor del Padre como hijos. Y esto se conoce como la filiación, o sea, como que nosotros verdaderamente podamos sentirnos hijos, vivir esa experiencia de ser hijos de nuestro Padre Celestial, y cómo eso puede ayudarnos a poder superar muchas cosas en nuestras vidas. Algunos tuvieron cosas más difíciles, algunos crecieron sin papá y sin mamá, que es peor. Pero casi todas las personas, o la mayor parte de personas con las que uno conversa, o al menos cercanamente, han crecido en hogares disfuncionales. Porque el papá se fue, abandonó, porque los papás se separaron, pero principalmente a causa del carácter del esposo, a causa de que no pudo ser eso que el Señor quiere que los padres sean en medio de una familia.
y es que sean la cabeza del hogar, que sean los proveedores, que sean quienes ejerzan una autoridad responsable y con amor, que ayuden a criar a los hijos también. Entonces, desafortunadamente, dentro de nuestras sociedades se ha ido desconfigurando ese concepto de papá, y ahí es donde el feminismo y las mujeres también, cansadas del abuso, cansadas de tantas cosas, pues se han rebelado y han tomado ese lugar que el Señor ha dado al Padre, ¿cierto? En la familia. Pero mientras el Señor resuelve todas esas cosas en medio de cada familia, en medio de cada situación, de cada circunstancia, la palabra es clara que el Señor vino a revelarnos a quién, a su Padre. El Señor vino a enseñarnos de la voluntad de su Padre. Y la palabra está claro y es bien explícito que Jesús tenía que irse para que el Espíritu Santo viniera a enseñarnos del quién, del Hijo y del Padre. Entonces esta carga va muy orientada hacia eso, porque si bien en medio de nosotros no hay temas tan complejos y tan visibles, en la sociedad sí los hay. Y no sé si ustedes sabían que el 72% de asesinatos causados por jóvenes y el 60% de las violaciones causadas por jóvenes son en personas que crecieron sin padre, sin una figura paterna. O sea, estos jóvenes asesinos, estos jóvenes que son violadores, que son malos hijos. Y seguramente habrán otros crímenes y otros delitos, es a causa de este vacío, de este faltante, la drogadicción también. Y eso es un reflejo de la sociedad, pero ¿cuál es el reflejo en medio de la casa del Señor? ¿Cuál es el reflejo en medio de nosotros? Porque en medio de nosotros también hay muchos temas por ser resueltos, muchos desequilibrios, rebeldía, porque no estuvimos de acuerdo, porque no respetamos nunca a nuestro padre por la forma en que hacía las cosas, porque nuestro papá no estuvo, o también una incapacidad de tomar decisiones, una incapacidad de avanzar, una incapacidad y hay veces una irresponsabilidad también en torno a cómo llevamos nuestra vida, porque no tuvimos nunca nadie que nos guiara, que nos aconsejara, y crecimos sin esa figura que es muy importante. Y en enseñanzas más adelante, si el Señor nos concede, estudiaremos eso desde el punto de vista de la psique, de la mente, del corazón. Claro, porque ustedes creen que qué es lo que hacen los terapistas cuando uno va a terapia, ¿qué hacen los psicólogos? Escuchar, pero van directamente a la niñez, porque la mayor parte de los traumas y de los problemas que usted y yo hemos vivido fueron causados en nuestra niñez, por lo que no nos dieron o por lo que nos dieron incorrectamente. Pero ahora nosotros, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como insertados en la familia celestial, tenemos una oportunidad. Tenemos un nuevo papá, como dice la hermana, un papá de verdad, un papá suficiente, un papá responsable, un papá soberano, un papá que también nos ama, nos corrige en medio de su amor, que es suficiente. Amén. Nos adoptó. Y Él nos adoptó, como dice la hermana. Y es en este momento de nuestras vidas en donde tenemos que tomar esa provisión de esa paternidad de Dios a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, y que por fin en medio de nosotros muchas cosas sean resueltas, porque el Señor no quiere que nosotros sigamos ahí. El Señor quiere que nosotros avancemos hacia la madurez, hacia la perfección, y que en medio de lo que Él está haciendo en nosotros,
todas esas cosas que cargamos y de pronto no somos conscientes o somos conscientes o hiperconscientes puedan ser sanadas. Amén. Entonces, mis hermanos, antes de entrar en detalle en esa carga, que ese es como la panorámica general, quisiera que hiciéramos como un puente dentro de lo que veníamos estudiando, ya digamos a este nuevo escenario propuesto. Y recuerden que veníamos estudiando cómo el Señor tiene que permitir que nosotros pasemos por esas situaciones difíciles, esas crisis, esas cosas tan fuertes que hay veces tenemos que vivir y lo estudiábamos teniendo como base esa escena en donde el Señor, dice allí la palabra en lo textual, forza a sus discípulos a subirse a la barca y ellos están allí. Bueno, estudiábamos casi unas 12 horas y más o menos como el de las 6 de la tarde, como casi hasta las 6 de la mañana, en total oscuridad en medio de una tormenta. Y estudiábamos todo lo que ellos pudieron haber pensado, estudiamos desde el punto de vista de la palabra ese trato del Señor, por qué lo permite, hacíamos el estudio de las ovejas, nosotros como creyentes, qué tipo de oveja podemos ser, el trato que el Señor nos da siendo pueblo suyo, siendo ovejas de su rebaño, cómo el Señor quiere apacentarnos y ese apacentarnos es que el Señor nos corrige, que quiere que nosotros reconozcamos muchas cosas que no están bien delante de Él, que son pecado y que el Señor nos llama a arrepentimiento y es como el Señor permite que nosotros estemos apacentados, tranquilos, pudiendo escuchar su voz. Y es allí cuando esa barca, bueno, recordemos que el Señor se acerca caminando sobre las aguas y les dice, tranquilos, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Y ya luego la barca para la tormenta y ya seguramente la barca llegó ya allí a tierra. Entonces vamos a ver muy por encima y hay unas enseñanzas que yo he estado examinando y que han sido de mucha bendición para mi vida y que son unas enseñanzas que las compartimos hace unas semanas en el grupo de un hermano brasilero que se llama César Conitlán y que él habla no solo con mucha propiedad, sino también con conocimiento de causa, sino también con su experiencia profesional, porque él es psicólogo, habla de la ansiedad y de la depresión de nosotros siendo creyentes, incluso de los no creyentes también, ¿qué es eso? Y estudiábamos en medio de esas enseñanzas que hay veces en medio de esas crisis cuando estamos ahí en esas barcas complejas, experimentamos esa desazón, experimentamos esa angustia, esa debilidad, esa depresión, esa ansiedad y el hermano estudia todo esto. Les recomiendo mucho esa serie y él ya finalizando la serie entra a estudiar en algo de detalle la vida de Elías y lo que él experimentó, porque sabemos que Elías estuvo en una angustia profunda deseando morir. Y quisiera que hoy hiciéramos como un puente entre eso que veníamos hablando y que pensemos en que nos estamos bajando de la barca y que estamos llegando ya como a la tierra y esa tierra es conocer al Padre Amén. Descanso a es ese. través del Hijo. Pero antes de eso es importante de que podamos entender algunas cosas. Entonces, quisiera, mis hermanos, que para arrancar hoy, después de todo este preámbulo, todas estas enseñanzas están grabadas para quienes las deseen observar. Están allí en el canal de YouTube. Y vamos ahora a Primera de Reyes para
ver un poquitico, no vamos a estudiarlo hoy en detalle y por eso les cuento de estas enseñanzas para que también las puedan examinar y puedan ver mucho más de nivel de detalle, porque acá simplemente vamos a hacer vamos a suponer que ya pasamos por algunas partes y vamos a ser muy concretos en torno a lo que queremos examinar en la tarde de hoy. Entonces vamos a Primera de Reyes 19 y vamos a leerlo desde el verso 1. Y recuerden que eh, Elías había orado para que hubiera sequía y hubo sequía por 3 años a causa de la maldad de este rey Acab, de que él desafió a los profetas de Baal, de que luego de que el Señor lo respaldó en medio de todo este tema, él con celo del Señor y con su espada atravesó a estos profetas de Baal y atravesó a estos profetas de Acera también. Y después de que esto pasó, entonces llega el capítulo 19 y en el capítulo 19 entonces voy a empezar a leer y dice, Acab informó a Jezabel, que recordemos que era su esposa, todo lo que había hecho Elías y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. O sea, lo amenazó de muerte. Y dice en el 3, y subráyelo, porque incluso este gran siervo del Señor que vio tantas cosas, que vio la mano del Señor, que vio cómo descendió el fuego sobre ese holocausto, que vio cómo el Señor respondió esta oración y hubo sequía, este hombre entró en crisis, porque muchos de nosotros hemos entrado en crisis y hay hermanos que son bastante duros y como que, pues es que si estamos en el Señor no deberíamos vivir crisis, pero eso es falso. Somos carnes, somos humanos, pasamos por muchas situaciones en las cuales el Señor nos está tratando y situaciones en las cuales nosotros hemos sobrepasado ciertos límites y ciertas cosas y nuestro cuerpo decae, nuestra mente, nuestra psique, nuestra alma decae y quedamos ahí tirados en el suelo. Y dice, y él tuvo temor, tuvo miedo. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos temor? Dice acá muy claramente, y se levantó y qué, y huyó. Muchos de nosotros cuando estamos en medio de esas situaciones tan duras, tan rudas, simplemente queremos huir, queremos salir corriendo y esto es lo que nos muestra que hubo en Elías y también lo hay en nosotros y huyó para salvar su vida. Y llegó a Beerseba, que es Judá, y dejó allí a su siervo. Y él se fue solo al desierto. Hay otra característica acá y es que miren que le estaban dando con alguien, pero él decidió estar solo y nosotros tendemos a que aislarnos, a no querer hablar con nadie, a estar solos con nuestro dolor, a estar aislados. Y se fue solo al desierto donde anduvo todo el día y llegó y se sentó debajo de un enebro y ansiando morirse, y esta es la desazón mayor y muchos la hemos vivido, muchos hemos sentido ese deseo de morir, que es distinto al querer suicidarse. Es relacionado, pero el deseo de morir es cuando uno está en medio de una crisis de depresión o de ansiedad y uno quisiera más bien morir. ¿Ya? Otra cosa muy diferente es tomar la decisión de uno mismo hacerse daño y son dos cosas diferentes. Y Elías dice allí, ansiando morir, dijo, por fin abrió su boca y expresó, habló con Dios, que esto es positivo, porque hay veces no somos ni siquiera capaces de hablar con Dios cuando estamos en medio de estas tribulaciones tan profundas. Basta ya, oh Yahvé, quítame ahora la vida porque no soy mejor que mis padres. Y recostándose debajo del enebro se quedó dormido. Esta es otra de las características que tenemos cuando estamos en medio de depresión y es que queremos dormir,
para aislarnos, para que no duela más, para que nuestra alma no duela más, para desconectarse. Y pasa que cuando nuestro cuerpo está enfermo, es normal que necesitemos dormir para recuperarnos, para que las defensas suban, pero parece ser, y esto comprueba de que nosotros somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, que cuando el alma está dolida, y el alma es la mente, el corazón, los sentimientos, lo que sentimos, y nuestra voluntad, que son el resultado de nuestros pensamientos y lo que sentimos, esto es el alma. Cuando el alma está dolida, es como si el cuerpo se solidarizara con el alma y quisiera también dormir para recuperarse. Y dice, y he aquí el ángel, y después dice, ¿quién era este ángel? Lo tocó y le dijo, levántate y come. Y miró atentamente, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un cántaro de agua. Y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y se volvió a quedar dormido. Y volvió a recostarse. Ya descansó. Y así somos. En medio de estas épocas tan difíciles, tan dolorosas, tan devastadoras. Y dice en el 7, y el ángel de Yahvé, y esto lo hemos estudiado y no vamos a entrar en nivel de detalle. El ángel es la palabra enviado, y el enviado de Yahvé hemos estudiado en otras partes, y esto viene por allá de Miqueas, no es nada más ni nada menos que Jesucristo. Amén. Era el Señor Jesucristo que vino allí a consolarlo. También se le apareció a Gedeón, también se le apareció a Moisés ahí en la zarza, y la palabra habla que a Dios Padre nadie le ha visto, pero habla también que Jesús es la imagen, como la cara del Dios invisible, y habla de las salidas teofánicas, la palabra del Hijo de Dios, y hay un libro recomendado de nuestro hermano Gino que se llama Las salidas teofánicas del Hijo de Dios, en donde explica esto en más detalle, y en donde el Señor, cuando habla del ángel, del enviado de Yahvé, está hablando de su Hijo, que Él envió desde tiempo pasado para acompañar en especial a su pueblo y a algunas personas, muy intencionalmente, y para anticipar su carácter, para dar a conocer algunas muestras del carácter del Hijo a través de estas salidas teofánicas. Entonces dice, y el ángel de Yahvé vino por segunda vez, es decir, insistió, lo tocó y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Padre celestial. Y algunos que tuvieron el privilegio de hablar con el ángel de Yahvé en la escritura, hay algo que es bastante claro, y es que habla la escritura de este ángel de Yahvé con autoridad, que tiene autoridad, y hablan de este ángel de Yahvé como si fuera Dios. Esto no lo vamos a estudiar en detalle, pero es Jesús. Y Jesús afirma a este varón y le dice, hey, hey, parcero, no te van a matar. Largo camino te espera. Levántate. Levántate. Él recibió una visitación del Hijo de Dios. Y es esa visitación del Hijo de Dios que usted y yo necesitamos, así como la necesitó Pedro y el resto de los discípulos cuando el Señor se acercó a la barca caminando sobre las aguas, esa visitación para que ellos salieran de esa angustia y entendieran que el Hijo de Dios tenía poder y autoridad no solo sobre las aguas, sobre el viento, sino sobre toda circunstancia en medio de su vida y de la mía. Amén. Y que por medio de la soberanía del Padre, nosotros podemos estar tranquilos. Entonces, Elías experimenta esto, Isa, no hagas eso porque me puedes tumbar el celular. Elías experimenta esto
Y, y no sé, mis hermanos, si ustedes pueden ver eso cuando él lo alimenta. Él lo alimenta. Y recuerden, eso está por allá en Juan 6. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Y más adelante vamos a entrar en estos versos, pero en este momento no. Simplemente voy a leerlo así por encima. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Y fue esa visitación que recibió Elías, porque el Señor le da agua y le da pan. Entonces esto habla también de aquel carácter del Señor que en lo espiritual, cuando Él habla de que no tendrá hambre, ¿qué es el hambre? Pues son los vacíos de nuestra alma, es el dolor, La soledad. es la angustia. Si usted y yo no tuvimos papá y todavía tenemos eso ahí, o el papá no estuvo, o tuvimos trauma con el esposo, con la esposa, con lo que sea, el Señor es el pan de vida. Y si venimos a Él no tendremos más hambre, o sea, seremos saciados en nuestra alma, seremos sanados. Y no tendremos sed, quiere decir es que no tendremos que buscar más agua en otras partes porque Él es la vida y el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva y esa agua viva quiere ¿qué? Limpiar nuestra alma. Y para que el Señor limpie nuestra alma nosotros tenemos que ¿qué? Reconocer muchas cosas que hay en medio de nosotros y arrepentirnos para que el Señor nos limpie y limpie nuestro carácter, limpie el egoísmo, limpie toda crueldad, limpie toda cosa impura en nosotros. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y dice en el 8, y él se levantó y comió y bebió, y que podríamos decir que en medio de nosotros siendo creyentes es volvernos al Señor, levantarnos, aceptar este llamado de Él, arrepentirnos, permitir que el Señor verdaderamente venga a sanar y a restaurar nuestra alma y seguir adelante. Es en ese momento cuando ya la marea baja, cuando se calma el viento, el Señor viene, nos ayuda a bajar de la barca y pasamos al otro lado. Ese es ese momento. Elías experimentó esto. Y miren esto tan particular. Y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches. ¿Qué comida en este tiempo le puede ayudar a uno a andar 40 días y 40 noches? Entonces miren que no era cualquier comida. Y aquí se está hablando también desde un contexto espiritual. Porque el Señor le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Luz Marina, levántate y come porque largo camino te resta. Yo esperando que ya casi se acabe. Amén. Liliana, levántate y come porque largo camino te resta. Y él se levantó y comió y bebió, y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. Yo estoy leyendo la versión textual, por eso salen algunas palabras que hacen más intencional lo que el Señor quiere expresar. Y dice en el 9, y allí entró en una cueva donde pasó la noche. Y he aquí vino a él la palabra de Yahvé diciendo, ¿qué haces ahí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé, Elohim Sebaot, por el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas, y yo solo quedé y me buscan para quitarme la vida. Él todavía estaba angustiado, estaba todavía cargado con el resto del pueblo, y él creía que era el único que quedaba en pie.
Mire los pensamientos que él tenía. Ujú. Y el Señor más adelante le muestra que esos pensamientos no están bien. Pero él estaba cargado. En la palabra más atrás, imagínense cuánta fuerza requiere matar. Él mató, creo que fueron 800 profetas, 400 de Baal y 4. ¿Cuánto esfuerzo requiere usted solo matar 800 personas? No, No, digo, Y a espada. Y ahora la palabra también que él corrió varios kilómetros. O sea, Elías, con esta carga que él tenía de enfrentarse solo a toda esta maldad, de por su propia mano, en ese celo del Señor, matar a estos profetas, pero también recorrer largas distancias, rompió sus límites físicos. Y él estuvo en medio de un servicio al Señor muy fuerte por alrededor de 3 años y medio, con esta carga tan fuerte, pero él no había podido llegar a esa paz del Señor. Y es por eso que él entra en crisis. Es por eso que él entra en crisis. Ya vamos a revisar 3 elementos que lo pueden llevar o no a la crisis, pero uno de esos elementos es romper los límites. Trabajar demasiado, estar demasiado preocupado y pensando mucho. Romper los límites en lo físico y en lo mental, en lo emocional, pueden llevar a una crisis. Y el hermano lo explica con mucho más de nivel de detalle y más sabiduría. Y dice allí en el 11, y él dijo, ¿quién? El Señor, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Yahvé. Y aquí Yahvé pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. Él no estaba en esta agitación. Después del viento hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un susurro apacible. Y ahí sí estaba. Y ahí sí estaba el Señor. Amén. Y acá lo que el Señor le estaba enseñando a Elías y lo que nos quiere enseñar a nosotros es la importancia de estar quietos. La importancia de estar dispuestos a estar aquietados, de que nuestras almas estén aquietadas y a que escuchemos su voz allí estando quietos. Porque cuando estamos así súper sulfurados, cuando estamos así súper azarados, súper contrariados, no vamos a encontrar al Señor. Y sucedió que al oírlo, ¿en dónde? En ese susurro apacible y delicado, Elías cubrió su rostro con manto, salió y estuvo de pie en la entrada de la cueva. Y he aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces acá, Elías? Y mis hermanos, la crisis tiene como propósito aquietarnos y conducirnos a un encuentro genuino con Dios. Escúchenlo. La crisis tiene como propósito aquietarnos y conducirnos a un encuentro genuino con Dios trino. La crisis tiene como propósito aquietarnos y conducirnos a un encuentro genuino con Dios trino. Pero no solo con Jesús, sino con nuestro papá, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se encuentra en la quietud y en la paz, mis hermanos. Y esto fue lo que el Señor quiso enseñarle a Elías en medio de toda esta situación tan complicada. Y el hermano César, él resumía de que para llegar a una crisis, ya sea de ansiedad, de depresión o estos sinsabores tan fuertes que tenemos en la vida, hay 3 causantes principales estudiando a Elías, y él recomienda que deberíamos estudiar mucho más a Elías. El primero es la culpa, el segundo son las expectativas
Y lo tercero son los límites, y ya hablamos un poco de los límites. Son detonantes de crisis. Y él, dentro de su experiencia, porque él es psicólogo y él atiende personas y él también sufrió y el Señor tuvo que libertarlo, perdón, de esto, de este yugo tan fuerte. Él menciona allí en estas enseñanzas que si usted tiene al menos dos de estas cosas, usted tiene un riesgo muy prominente cercano de usted estar en medio de una crisis. Y si de pronto usted ya está en medio de la crisis, la idea es ir a buscar a la raíz. Ir y buscar la raíz e ir al Padre, al Señor, al Espíritu Santo, en quietud. Ahí es cuando menos lo buscamos normalmente. Y la culpa, resumo acá en el caso de Elías, no sé si ustedes recuerdan de que él se hospedó con una viuda y que él le pidió una tortica y que no tenía ella aceite y que hubo el milagro y tal, y el Señor multiplicó el aceite y tal, y ella tenía un hijito. ¿Y qué pasó con el hijo? Se murió. Y la viuda de Sarepta acusa a Elías de la muerte del niño. Entonces, él ahí, desde ahí empezó como, cuando hay acusación y cuando tú te sientes culpable, eso empieza a crear algo en ti. O si hay pecado y tú te sientes culpable y no te has arrepentido delante del Señor, hay culpa en ti. Elías se sentía culpable por eso, menciona el hermano, pero también se sentía culpable por todo. O sea, imagínese usted que alguno de nosotros, que Ancicitar orara y que dejara de llover, no sé, en el Quindío. Y que el gobernador y todo el mundo supiera que por la oración que hizo Ancicitar dejó de llover en el Quindío por 3 años. Imagínese a Ancicitar cuando lo vean en la calle, ¿qué le van a decir? Lo van a culpar. Señalado. Entonces, Elías también tenía un cuestionamiento muy fuerte a causa de la lluvia. Y lo que lo llevó a la explosión fuerte es que, claro, él mata a estos profetas de Baal, estas tinieblas, esta gente, y Jezabel lo señala y lo amenaza de muerte. Entonces eso exacerba la culpa que había en él. El segundo punto son las expectativas. Y Elías tenía expectativas poco realistas de sí mismas y del pueblo. Él creía que debía ser perfecto y que debía salvar al mundo solo. Él estaba cargado. Él estaba muy cargado porque él vio un tiempo de decadencia, él vio un tiempo en donde, como decimos, en este tiempo no había que hacer un caldo. Y él se tomó, digamos, esta carga dentro del mismo, pero él tenía expectativas poco realistas. Y esas expectativas poco realistas, mis hermanos, pueden generar frustración y desánimo. Y lo otro también es que desafortunadamente tenemos hay veces expectativas en otras personas y en especial personas que queremos mucho en medio de nuestra familia, nuestro cónyuge, esposo, esposa, en medio de los hermanos queridos que hemos confiado, pero qué dolor tan grande es cuando somos traicionados o cuando esa expectativa se cae, cuando ese quizás ídolo que habíamos levantado o esa persona nos falla o esas personas nos fallan, porque también puede ser la iglesia también nos puede decepcionar y defraudar. Esa es una segunda causa por la cual menciona el hermano que puede haber una crisis. Vamos en la primera, la culpa, la segunda, las expectativas, y lo estamos resumiendo dentro de esta experiencia de Elías. La tercera es el límite, y Elías superó los límites físicos y emocionales, trabajó duro y no se permitió descansar. Es importante reconocer y respetar nuestros límites en lo físico, en lo emocional. El hecho de cuidarnos, el hecho de hacer ejercicio, así sea caminar todos los días 20, 30 minuticos, el hecho de procurar alimentarnos bien, el hecho de procurar conversar con alguien
para sacar lo que tenemos en nuestro interior. Si no tenemos a alguien de confianza, entonces hay psicólogos y hay psicólogos cristianos. Muchos de nosotros tenemos muchas cosas en nuestro corazón, cosas que sentimos y que nos causan dolor y que son a causa de pensamientos incorrectos, a causa de cosmovisiones y de cosas que vienen desde nuestra niñez, a causa de lo que vimos en papá y lo que vimos en mamá, lo que no vimos en papá, lo que no vimos en mamá, lo que tuvimos o no tuvimos, si tuvimos papá, si estuvo presente o no, y lo mismo con nuestra mamá. Y lo vemos con nuestros hijos. Nuestros hijos son como unas esponjitas que no solo absorben cosas de nuestro lenguaje y cómo nos expresamos, sino también de cómo nos comportamos. Desde el vientre. Por ejemplo, la hijita de nosotros, que es la chiquitica, es más activa, desde el vientre se movía más. Pero algunos de nosotros nos hemos preguntado, cuando usted y yo estábamos en el vientre, ¿qué sentía nuestra mamá? ¿Qué pensaba nuestro papá de nosotros? ¿Será que fuimos hijos deseados? ¿Fuimos colados? No está mal tener una buena autoestima, el tema es no cultivar el yo, sino que la autoestima esté ojalá gobernada por lo que el Señor dice de mí. ¿Qué es lo que el Señor dice de mí en su palabra? Es que yo soy un hijo amado, una oveja cuidada. Es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y es ahí como cuando yo voy tomando esa identidad de hijo de Dios, que yo puedo ir venciendo todas esas cosas. Solo es posible de esa manera. Entonces hay veces vivimos vidas de aparentes hijos de Dios, pero todavía siendo hijos de la carne. Pero el Señor lo que quiere es que tomemos posesión de lo que Él nos ha dado en Cristo, a través de Él mismo, por medio del Espíritu Santo, y que podamos sentirnos verdaderos hijos de Dios, que tenemos un papá que tiene cuidado de nosotros. Y es cuando podemos llegar a ese tipo de entendimiento y de vivencia que podemos verdaderamente estar tranquilos. Y hay otras cosas que están en el Salmo 19, el hermano referenció estos versículos, vamos al Salmo 19. Y lo voy a leer desde el verso 7. La Torá o la ley de Yahvé es perfecta. ¿Qué hace la ley del Señor? La palabra restaura el alma. Amén. Y por eso es importante leer la palabra, escuchar la palabra, porque la palabra contiene lo que Dios piensa de usted y de mí, como papá, como hermano, como amigo, como proveedor, como sanador, como el que pelea por nosotros, como nuestro estandarte, como nuestra paz. Entonces esto restaura el alma porque permite colocarnos en perspectiva. Esto nos permite verdaderamente tener una identidad como hijos de Dios. No es posible apropiarnos de esa identidad si ni siquiera sabemos y si ni siquiera lo estamos leyendo y creyendo en nuestro corazón todos los días y tomando estas provisiones que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Y cuando eso pasa, la palabra deja de ser gravosa y uno realmente la aprecia como alimento, porque restaura el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Yahvé es puro, alumbra los ojos, quita todas esas telarañas y todas esas patrañas que están en nuestros ojos, aclaran la visión. El temor de Yahvé es limpio, permaneceré para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos.
Cuando el Señor nos corrige a usted y a mí, es porque Él es justo, porque es necesario. Tenemos que aprender a abrazar y a agradecer la corrección del Señor. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado y más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal, que los juicios de Yahvé. En ellos tu esclavo es amonestado, miren, en guardarlos hay grande galardón. Este hombre David reconoce que pues, él ya entendió que él es un hijo y que Dios es su papá y que como papá lo tiene que corregir y está bien. ¿Quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Aparta también a tu esclavo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto en gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿De qué está hablando David? De la oración. Segundo elemento de libertad. Primero la palabra, segundo la oración. Y la meditación de mi corazón. Oh Yahvé, roca mía que está en mí, que me está redimiendo. Podríamos decir, me está restaurando. Entonces vemos aquí dos elementos claves, la palabra, la oración. 19. ¿Elementos claves para qué? La libertad. Son reconocer esas mentiras en nuestra mente y traer libertad. Entonces, ¿cómo identifico yo una mentira? Pues leo la palabra del Señor y digo, ay, venga, pero esto que estaba pensando es mentira. Amén. Que yo no soy capaz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Él puedo. Pues, ¿por qué estoy confundido? Yo no tengo víveres, no tengo mercado, pero el Señor hoy me dijo que Él es mi proveedor y tengo que confiar en Él. Señor, voy a orar. Eso es mentira. Yo estoy solo. Es mentira. Y puedo leer muchos salmos. Pero hay otro elemento muy importante también que por cuestión de tiempo no lo vamos a poder revisar, pero en muchas partes está la palabra y habla de la hermandad, de la comunión. Y es como el Señor también permite reconocer esas mentiras en nuestra mente a través de la comunión, a través de compartir con los hermanos, a través de que los hermanos también con quienes tengamos más cercanía, y no está mal tener cercanía. Jesús es bastante claro que tenía cercanía con Juan, con Santiago y con Pedro. Y los quería a todos, sí, pero era más parcero, era más amigo de ellos y tenía más confianza con ellos. Alentados los unos a los otros. Claro, alentados los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Son los hermanos también los que nos ayudan, nos consuelan, nos ayudan a salir como de esos paradigmas y de todas esas cosas, de esas complejidades que hay en nuestra mente que el Señor quiere ir desmantelando. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que aprendamos a ser hijos de Dios. Un primer aspecto es que recordemos la importancia de la quietud, de que la crisis puede venir, de que hay tres detonantes: culpa, expectativas y límites. Y un segundo aspecto para aprender a ser hijos de Dios es reconocer esas mentiras que están en nuestra mente. Nos falta poder considerar otras dos, que es la corrección del Señor y el camino a la filiación. Y eso ya nos termina como de hacer el puente a la carga que queremos entrar, que es, venga, ¿qué es eso de ser hijo de Dios y que papá, Dios Padre sea mi papá? ¿Qué es eso? Porque eso es estar en la tierra, eso es estar allí en donde el Señor quiere que estemos por medio de Jesús. Porque el Señor dijo, si me conociereis, también a mi Padre conoceráis. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Entonces, mis hermanos, lo dejo hasta ahí, a causa del tiempo, para que podamos acá orar por la niña, por Susi, por Xiomi. Y mis hermanos, luego de que oremos, vamos a hacer memoria del Señor. Y finalizando la reunión, si alguien quiere comentar algo en torno a lo que hablamos, para que no perdamos la reverencia del momento, adelante, pero al final. Señor les bendiga a quienes están.